Muy buenas a todas y todos. Buenos días en las Américas, buenas tardes en Europa y África y buenas noches si nos siguen más hacia Oriente o en Oceanía. Bienvenidos al segundo conversatorio Futuros del Pasado en el marco del programa 2084, Futuros Imaginados desde el Sur. El primer conversatorio fue realizado en diciembre de 2020. Comienzo por reiterar lo que vieron ustedes en pantalla hace unos momentos. 3 indicaciones. Este evento va a ser grabado. Una vez esté disponible la grabación, se les enviará el vínculo de la misma a los correos electrónicos con los que se registraron a este evento. Si tienen preguntas para los panelistas, los pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas abajo en sus pantallas. Pueden ir agregando las preguntas a lo largo del evento. Sin embargo, estas se responderán al final del conversatorio una vez hayan terminado los comentaristas. Y tercero, la agenda del conversatorio está un poco apretada, así que de ser necesario, nos extenderemos por un máximo de 10 minutos para alcanzar a incluir preguntas del público. El programa 2084, Futuros Imaginados desde el Sur, es una iniciativa del Observatorio Latinoamericano de The New School en Nueva York. El programa cuenta actualmente con socios en Argentina y Colombia, con miras a aumentar el número de socios en estos y en otros países de la región. El objetivo del programa es movilizar el pensamiento sobre el futuro de las ciudades latinoamericanas a través de imaginaciones de la vida cotidiana en el año 2084. Es una convocatoria amplia de participación en la que se convoca a personas en general a presentar visiones de cómo se imaginan la vida en el 2084. La idea es recibir expresiones e imaginaciones desde múltiples voces y experiencias. El llamado es a que viajen al 2084, recorran parte de la vida en ese momento, regresen y nos cuenten qué vieron, qué experimentaron, qué sintieron, qué oyeron. Estas imaginaciones se pueden presentar a través de diversos formatos: imágenes, audio, por ejemplo podcasts, video, texto, o a través de una mezcla de varios formatos. El pasado 28 de abril se hizo el lanzamiento oficial del programa junto con 18 organizaciones de la región. Y como parte de ese lanzamiento, se abrió oficialmente el Museo de Futuros. Este museo es el espacio en el que se exhiben las imaginaciones que recibe el programa 2084. Los invito a que visiten la página del programa y el museo, y también los invito a que se animen a presentar sus imaginaciones sobre el 2084. Un objetivo importante del programa es desencadenar procesos de diálogo en torno a los insumos multimedia recibidos y publicados en el Museo de Futuros. Es decir, poner en marcha reflexiones y discusiones a partir de estas imaginaciones. Ese diálogo en torno al Museo de Futuros y sus imaginaciones se materializará de diferentes maneras. Habrá foros, seminarios, charlas, presentaciones y otro tipo de eventos. La idea es provocar conversaciones entre actores diversos y con ello aportar a una construcción colectiva de ese futuro. El programa también tiene la intención de investigar y discutir cómo se pensó el futuro en tiempos pasados, lo que denominamos futuros del pasado, y de cómo quedó esto plasmado en diferentes medios: cine, literatura, artes plásticas, pero también planes urbanísticos, propuestas de construcción de estados nacionales, políticas públicas, entre otros. Y esto nos trae al conversatorio de hoy. Tenemos el privilegio de contar con la participación de algunos miembros de un muy interesante programa internacional e interdisciplinario de investigación liderado por la Freie Universität de Berlín. Se denomina Temporalidades del Futuro. El conversatorio contará con 3 panelistas: Lorena López Jáuregui, José Francisco Hernández y Lasse Holk, a quienes presentaré con más detalle en el momento en que vayan a intervenir. Inicialmente contaremos con una breve presentación por parte del profesor Stefan Rinke, de esa misma universidad,
quien nos hablará sobre el programa Temporalidades del Futuro. Este evento cuenta con dos comentaristas, Margarita Gutman y Martín Groisman, quienes harán sus intervenciones después de que hayan presentado los panelistas. Finalmente, abriremos un espacio para preguntas por parte de la audiencia. Cada panelista tendrá 15 minutos para hacer su presentación. Bien, sin más preámbulos, podemos pasar entonces a iniciar el conversatorio y presento al profesor Stefan Rinke. El profesor Rinke es profesor catedrático de Historia Latinoamericana de la Freie Universität de Berlín, fue presidente de AILA, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas de Europa, de 2014 a 2017. En 2017 fue galardonado con el premio José Antonio Alzate de la Academia Mexicana de Ciencias y de CONACYT, y tiene un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional San Martín. Recientemente, año 2021, se publicó su libro Conquistadores y Aztecas. Stefan, te invito entonces a la mesa. Bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias a toda la gente, el equipo del Hola. Es como siempre un enorme placer y honor estar aquí juntos con ustedes porque estamos compartiendo tantos intereses comunes y por decirlo, tampoco es la primera vez que estamos compartiendo nuestros conocimientos y me da mucho gusto que tenemos este tipo de continuidad de nuestra cooperación sobre y para el futuro. Nuestro Colegio Internacional de Grados es realmente la institución, la primera institución de este índole y la más grande de la cooperación académica entre Alemania y América Latina. Y este colegio internacional es un colegio binacional entre nuestras instituciones de Berlín y Potsdam y las instituciones mexicanas, el Colegio de México, la UNAM y el CIESAS, y recibimos fondos por parte de la DFG en Alemania y de CONACYT mexicano. Bueno, nuestro SIC pretende contribuir al estudio de los protagonistas, proyecciones y procesos de temporalidades del futuro en América Latina para arrojar nueva luz sobre los problemas y perspectivas históricas y actuales. Entendiendo el tiempo y las temporalidades como socialmente construidas, nos proponemos emplear un enfoque centrado en los actores de las prácticas cotidianas, de las aspiraciones y anticipaciones en una región que ha sido marginada en el proceso de colonización y modernización occidental. La aproximación a las prácticas de hacer el futuro ofrece la ventaja de abarcar de actividades relevantes, empezando por las rutinas de los actores a la hora de anticipar el futuro y las aspiraciones que realizan estratégicamente con el fin del futuro. Así intentamos ofrecer un nuevo enfoque sobre la agencia subalterna y no occidental con respecto al futuro. La teoría del tiempo absoluto, antaño dominante en Occidente como categoría básica de la existencia humana, está desacreditada desde hace tiempo. El modo en que se desarrollan, efectúan, discuten, descartan o alteran los conceptos de tiempo y temporalidades depende del grupo social respectivo y de sus condiciones. La investigación actual se centra en el hecho de que los seres humanos organizan el tiempo de acuerdo con determinadas creencias y preferencias. Son más bien los mundos, las sociedades y las vidas individuales las que son temporales. Por lo tanto, es preferible hablar de diferentes temporalidades para investigar la comprensión del tiempo. Al preferir el plural de temporalidades, también descartamos el hecho de que ningún concepto de tiempo ha sido nunca omnipresente y válido para todas las sociedades o dentro de las sociedades individuales. Más bien, diferentes conceptos de tiempo
y regímenes temporales han coexistido y siguen coexistiendo, a veces pacíficamente, pero más a menudo como medios y motivos de conflictos. Es precisamente el choque y el enredo entre diferentes temporalidades lo que interesa a nuestro Colegio Internacional de Graduados. Al centrarnos en acontecimientos y procesos que aún no son perceptibles, queremos arrojar luz y analizar las prácticas de los actores que explícita o implícitamente pretenden hacer frente a los tiempos venideros. Partiendo de la base de que los conceptos de futuro incitan a la gente a actuar, estas acciones relacionadas con los tiempos venideros pueden observarse y analizarse empíricamente como aspiraciones y anticipaciones. Y hoy 3 de nuestros doctorandos y postdocs van a presentar algunos de sus proyectos y aproximaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Stefan, por esa introducción. Ya ven ustedes lo interesante que se nos viene con 3 participantes de este proyecto o programa de investigación. Entonces, con el mayor gusto presento al primer de los panelistas, José Francisco Hernández Reyes. Muchas gracias. Paco Hernández. José Francisco es licenciado en Economía de Granada, en España, y es candidato a doctor del Grupo Internacional de Investigación Temporalidades del Futuro. Asimismo, trabajó como asistente de investigación en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México. El título de su presentación: La temporalidad otomanista en México, cultura temporal y legado arquitectónico. José Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Tienes que cambiar el micrófono otra vez, Paco. ¿Ahora qué tal? ¿Bien? Sí, mucho mejor. Perfecto. Vale, a ver. Momento. Muchas gracias. Bueno, comenzaré explicando un poco el objetivo de esta breve presentación. Voy a intentar abordar qué es el otomanismo, cómo es posible observarlo en México, cómo observar a través de elementos y conceptos como la cultura temporal y el legado arquitectónico desde la perspectiva de la historia del arte, cómo es posible encontrar el otomanismo como una temporalidad y un futuro pasado lleno de aspiraciones políticas. Empiezo brevemente explicando qué es el otomanismo y bueno, comenzaré detallando un poco cómo es que a través de una torre de reloj podemos observar toda esta gran historia. El otomanismo fue un concepto deliberadamente difuso, cuya función ideológica era movilizar y superar las crecientes fuerzas centrífugas que se avecinaban dentro del Imperio Otomano desde mediados del siglo XIX. La aspiración política del Estado otomano era hacer que todos los súbditos fueran parte de una noción de patriotismo basado en una lealtad compartida hacia las instituciones del Estado otomano y sus reformas. Si bien la vaguedad conceptual era necesaria, dada la diversidad poblacional del imperio, esto no hizo menos efectiva su propagación. Pese a su corta existencia y extensión, esta ideología ha sido escasamente estudiada por la historiografía de la población arabófona en Latinoamérica. Por ello, en mi proyecto aprovecho los estudios de la historia del arte y la arquitectura otomana y andaluza, así como el concepto de cultura temporal propuesto por Abna Vishnitsa, para explicar los significados de la torre de reloj otomana como una exhibición del discurso otomanista en México. Voy a explicar brevemente el contexto migratorio de la época, pues es muy importante para entender cómo llega el otomanismo a México.
La población otomana, sobre todo del Monte Líbano, gozó de una relativa hipermovilidad en los circuitos de desplazamiento que conectaron la región con el continente americano de manera permanente entre 1870 y 1914. El establecimiento primario en la zona del Golfo de México fue circunstancial, pues las compañías de navegación francesas desembarcaban a sus pasajeros en La Habana para después continuar a distintos puertos mexicanos como el de Veracruz, Progreso y Tampico. El desarrollo del comercio a escala continental de diversas manufacturas, textiles y artículos devocionales permitió el establecimiento de diversas comunidades a lo largo del territorio. Más importante aún, su actividad económica permitió la conformación de redes clientelares y de cooperación entre los comerciantes mayoristas y el resto de sus paisanos necesitados de mercancías, hospedaje, información, documentación y obtención de liquidez financiera. Gracias a este tejido social, sus líderes mantuvieron una comunicación horizontal con las autoridades nacionales, clericales y diplomáticas de la época. Si bien es posible argumentar que el establecimiento de estas comunidades otomanas fue un elemento no esperado por el gobierno de Porfirio Díaz, esto no quiere decir que haya sido un grupo rechazado o considerado pernicioso por parte de las autoridades mexicanas. El hecho de que el grueso poblacional estuviese vinculado con el orbe católico, mayoritariamente los cristianos maronitas, y que además tuviesen lazos diplomáticos con las autoridades francesas, facilitó la aceptación de su presencia al interior del país. Ya para principios del siglo XX, el panorama se entreveía complicado sin una representación consular estable que permitiera aliviar las presiones de autoridades migratorias para el libre desarrollo de sus actividades y tránsito transcontinental. La dimisión del sultán Abdulhamid II y el establecimiento de un nuevo proyecto constitucional permitió a un pequeño grupo de interés en México acercarse al Congreso otomano a través de un diálogo de afinidad expresado en alegorías arquitectónicas, conversación con agentes diplomáticos y consulares, publicación de prensa, folleto y divulgación de propaganda a favor del gobierno de los llamados jóvenes turcos. El optimismo sobre este nuevo régimen fue aprovechado por los líderes clientelares para posicionarse como candidatos a ocupar el puesto de cónsul otomano en México. En este contexto, la edificación de la Torre de Reloj Otomana durante los festejos centenarios por la independencia de México no solo implicó una muestra de gratitud de una comitiva arabófona al gobierno de Porfirio Díaz, sino también un diálogo de afinidad con las autoridades otomanas para establecer un puesto consular en su país receptor. Por ende, propongo que este obsequio sea leído no solo como un acto simbólico de cordialidad diplomática, sino también como un discurso visual de afinidad con los nuevos tiempos políticos otomanos, para consolidar el proyecto de representación consular que desde por lo menos finales del XIX habían pedido constantemente al sultán. Esta breve temporalidad otomanista significa entonces la proyección de un futuro ya pasado, lleno de aspiraciones políticas inacabadas y truncas que buscaron asegurar la estabilidad de la población migrante a la par que fortalecer la imagen pública de sus líderes clientelares. Digo trunca e inacabada porque tras la revuelta, la Revolución Mexicana, el gobierno mexicano no pudo seguir manteniendo una conversación diplomática con el Imperio Otomano. Y después de la Primera Guerra Mundial, la hecatombe otomana terminó cualquier posibilidad de continuar con este proyecto. Ahora bien, este monumento también hay que considerarlo en términos de una cultura temporal otomana. Este concepto ha sido acuñado para explicar el significado del tiempo social y sus implicaciones en la administración pública y la vida cotidiana de los súbditos otomanos. La edificación de torres de reloj en los espacios públicos del Mashriq ocurrió a finales del mandato de Abdulhamid II como un proyecto arquitectónico destinado a mejorar la imagen pública del sultán en sus periferias arabófonas. La implementación de estos mecanismos de medición del tiempo estándar, el tiempo neutral, el acordado en la conferencia de Greenwich, no alteró radicalmente el sistema temporal islámico, el sistema temporal a la turca, sino que más bien se adaptó a sus normas en lugar de imponerse a ellas. La autorización del sultán para crear comitivas locales para edificar estos relojes proveyó una oportunidad para que grupos de interés no musulmanes al interior del espacio imperial otomano, especialmente las comunidades cristianas, comenzaran a erigir sus propias torres de reloj para congraciarse con las autoridades de Anatolia.
Rápidamente, los monumentos que habían sido en un principio asociados con el sultanato comenzaron a ser más que un simple ornato dedicado a la figura del sultán para afianzar la presencia política de las comunidades cristianas en importantes espacios urbanos como Trípoli, Beirut o Jerusalén. Esta particularidad sugiere un cambio en la percepción de su función social, más allá de ser un simple mecanismo de medición del tiempo, hacia uno con fines políticos, incluso en aquellas comunidades establecidas fuera del imperio. La Torre de Reloj Otomana de México representa un caso ejemplar para este argumento, no solo porque fue erigida después de la deposición del sultán Abdulhamid II, lo que confirma una especie de disociación simbólica del monumento con la figura del sultán, sino también porque representó para un grupo de interés la posibilidad de exhibir su afinidad con el proyecto de los jóvenes turcos. Los archivos históricos demuestran que este monumento fue una empresa ideada y financiada por el Comité Patriótico Otomano, el cual planeó obsequiar una torrecilla de aproximadamente 8 metros de altura con base cuadrangular, colocada sobre una piedra labrada compuesta por 4 caras que llevarían en cada una de ellas 4 carátulas de reloj. Como remate ornamental, el monumento posee en la parte superior 3 campanillas de distinto tamaño y el símbolo islámico de la luna creciente con la estrella. Uno de los aspectos más sobresalientes de este tipo de tallas arquitectónicas es su capacidad para representar simultáneamente símbolos cristianos e islámicos. La estructura de estos monumentos puede mantener reminiscencias con las tradicionales logias del cronometrador islámico, mientras que la apariencia cristiana resalta por la colocación de pequeños campanarios en la parte superior del monumento. El intercalado entre el sistema de medición del tiempo islámico y el tiempo estándar en las 4 caras de reloj aluden a la idea de sincronización y armonía entre las horas de casa y las horas foráneas. Para Stefan Weber, el director del Museo Islámico de Berlín, los estilos e innovaciones de los monumentos erigidos en las provincias otomanas formaron parte del proyecto de osmanización que trasladó estilos neoárabes adquiridos en un primer momento en Estambul hacia las provincias del espacio imperial otomano. En efecto, una apreciación sobre el diseño del ornamento permite explorar las expresiones involucradas en su discurso al lograr armoniosamente tradiciones arquitectónicas andaluzas. La incrustación de la estética neomudéjar en la Torre de Reloj de México puede funcionar, por ejemplo, para exaltar la tradición hispana, y la plástica neoárabe, reforzando la construcción de un vínculo histórico entre el pasado hispano-musulmán y la herencia hispana en México. El arco de herradura polibulado de estilo califal cordobés se presenta en la fachada creando una ilusión óptica escultural. La colocación de un par de columnas corintias ubicadas en cada lado del arco es considerada por los historiadores de la arquitectura otomana como una equivalencia visual explícita de las columnas que adornan la base de la torre de reloj del Palacio de Dolmabahce en Estambul. No obstante, para los expertos en arquitectura andaluza, estas columnas son más bien evocaciones de las columnas de los típicos palacios nazaríes de Al-Andalus. Los azulejos mexicanos son, digamos, un distintivo respecto a otras torres de reloj similares y pueden compararse con las decoraciones de las mezquitas damascenas. Como vemos, la variabilidad de significados y fluidez para la interpretación de estos monumentos depende de su particular contexto, pudiendo ser una propaganda liderada por el sultán a sus provincias, disfraces finos para levantar torres cristianas al interior del imperio, o bien herramientas para exhibir afinidades políticas en aras de obtener privilegios y cumplir con aspiraciones colectivas. En el caso de la Torre de Reloj de México, esta fue planeada estratégicamente por un grupo que, gracias a su capital, redes clientelares y lazos de afinidad con las autoridades nacionales, consiguieron erigirse como voceros e intermediarios del grueso poblacional arabófono establecidos en el país. Para Benedict Anderson, los monumentos sobrevivientes en periodos de transición política representan un legado físico cuya función fue la medición entre particulares tipos de pasados y futuros al interior de los discursos nacionales. En este sentido, las torres de reloj otomanas, en su momento de vida plena, fueron testamentos arquitectónicos que permitieron alianzas durante la transición del sultanato al gobierno constitucional otomano.
Ya por último, el estudio sobre esta torre de reloj permite discutir su apropiación por parte de distintos discursos. Como mencioné, el monumento ha sido abordado como un simple ornamento entregado al gobierno mexicano durante los festejos de 1910. Pero también la historiografía tradicional turca se ha apropiado del monumento para exhibir una supuesta actitud diplomática otomana a la nación mexicana. Por su parte, durante las celebraciones por el bicentenario de la independencia de México, las autoridades libanesas financiaron su remodelación añadiéndole el cedro libanés junto a los símbolos patrios mexicano y turco. Aunado estos discursos que adjudican el monumento a intereses de particulares agendas, recientemente se ha sumado el de los estudios andaluces encaminados a considerar este y otros monumentos como un patrimonio arquitectónico de Andalucía en Latinoamérica. En la exposición Alhambras, arquitectura neoárabe en Latinoamérica, los estudios enfatizan que su estilo neoárabe y la estética neomudéjar respondieron a parámetros, condiciones e ideologías propias del espacio latinoamericano. Aunque este patrimonio está relacionado comúnmente con el origen hispano de sus creadores, la exposición enfatiza que las comunidades arabófonas también optaron por la arquitectura hispano-musulmana para sus edificaciones, tal y como lo exhibe la Torre de Reloj Otomana de México. La puesta en valor de su estética, que en su momento capturó un lenguaje y una tendencia, permite evitar considerar estas edificaciones como simples locuras atemporales, para considerarlas en cambio una propuesta excéntrica testada positivamente en la historia del arte. Aquellas piezas que han sido consideradas como patrimonios andaluces exhiben una sociedad americana soñadora que realizó evocaciones orientalistas, con todo y el carácter exótico, pero que de ninguna manera presentó tintes de degradación sobre otras culturas, sino más bien que buscaron exaltar el pasado hispano-musulmán como parte consustancial de la historia de Iberoamérica y trasladar también la arquitectura como un legado para el continente americano. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Muy interesante. Pasamos entonces a la segunda presentación por parte de Lorena López Jáuregui. Lorena es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios por la Freie Universität de Berlín, donde actualmente realiza su doctorado en el marco del Colegio de Graduados Temporalidades del Futuro. Ha trabajado como profesora adjunta en la FFIL y en la UNAM, como docente en el Instituto Politécnico Nacional y como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en Harvard University y en el Instituto Latinoamericanista, apoyando investigaciones en torno a la historia de los pueblos indígenas de América y de la historia global del capitalismo. En el 2020, ella obtuvo la mención honorífica del Premio Nacional Mexicano Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en historia en México a nivel de maestría por su tesis sobre la historia del Congreso Internacional de Americanistas. Su presentación será sobre futuros del pasado americanista entre distopías etnográficas y utopías museales. Bienvenida, Lorena, la pantalla es tuya. Muchísimas gracias. Creo que ya se está compartiendo. Bueno, yo continúo con los congresos internacionales de americanistas porque me parece fascinante analizar cómo las comunidades científicas generan una relación con el tiempo. Y en este sentido, quisiera abordar en esta conversación de hoy cuál es el futuro de ese pasado que construyeron los americanistas y, en este sentido, una arqueología del saber para el continente americano. Para esto les voy a pedir que nos ubiquemos en este periodo cronológico de finales del siglo XIX y principios del XX para observar una comunidad científica dedicada al estudio de América y cómo genera esta relación con el tiempo. Entonces, en esta charla primero les voy a presentar cuál es esta comunidad y se los voy a explicar a través de una red que se construye alrededor de un congreso, y en la segunda parte les voy a explicar cuál es la relación que esta comunidad estableció con el pasado, con el presente y con el futuro. Entonces, saltamos a los americanistas. ¿Quiénes son los americanistas? Bueno, esta es una comunidad científica que surge en 1875 alrededor de un congreso que lleva su nombre y que de hecho continúa hasta la actualidad. Se trata
sobre todo cuando vemos congresos, de una cuestión muy dinámica, porque se van moviendo y porque van reuniendo gente. Entonces, al reunir esta gente que proviene de muy distintos contextos, de muy distintos países y que habla distintos idiomas, podemos encontrar un movimiento de personas, de ideas, de valores y también de muchísimos objetos. Entonces, dentro de estos congresos se está negociando conocimiento, pero también se están negociando bienes culturales y relaciones geopolíticas. En esta fotografía, que fue tomada en 1910, podemos ver, por ejemplo, reunidas a estos americanistas y detrás de esto, digamos, si analizamos los perfiles de cada uno de ellos y algunas mujeres también de cada una de ellas, podemos ver también precisamente a la gente que desde Europa y también desde el continente americano están generando estadísticas nacionales que son los peritos en conflictos limítrofes entre países latinoamericanos, por ejemplo. También son directores de museos nacionales, son las personas que hacen las guías para las exposiciones universales y también aparecen las primeras cátedras universitarias que giran en torno al continente americano. Entonces, cuando se analiza el americanismo, puede analizarse precisamente como un microcosmos, donde, como yo digo, bueno, hago una historia social de la ciencia, pero no queda en una historia, solamente en una historia de la ciencia, sino que podemos analizar también agendas geopolíticas, y yo me he concentrado mucho, y viene con relación al futuro, en la emergencia de una conceptualización de patrimonio. Entonces, esta historia del Congreso Internacional de Americanistas plantea una dinámica en la producción del conocimiento sobre América, sobre sus habitantes y también sobre el tiempo. Para definirlo, podríamos decir que es una especie de híbrido cosmopolita. Híbrido porque no he encontrado una palabra mejor, quizá interdisciplinario podría ser una palabra mejor, para describir cómo se constituye la multiplicidad de disciplinas que participan dentro del americanismo. Porque encontramos, por ejemplo, a la arqueología, pero también a la antropología, a la historia, a la geografía, a la medicina, a la lingüística y también algunas veces al arte dentro de esta producción de conocimiento. Es decir, en este congreso se va a hablar de exploraciones arqueológicas, pero también, también algunas antropológicas, se va a hablar de archivos, se va a hablar de lenguas, se va a hablar de arte, se va a hablar de conflictos limítrofes, se van a hablar de muchísimas cosas. Y es cosmopolita porque, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el orientalismo, dentro del americanismo participan muchísimos países, les digo, tanto de Europa como de América. De hecho, participan más de 30 países distintos y la producción que van a elaborar estos académicos se va a escribir en más de 6 idiomas distintos. Tenemos para este punto 4 sitios centrales del americanismo. Uno va a ser, por ejemplo, París, otro es Berlín, otro es Nueva York y el otro es la Ciudad de México. Pero también hay otros espacios que están participando, como Madrid, como Buenos Aires, La Plata, La Paz, etcétera. Entonces, dentro de esto, quisiera mostrarles esta imagen porque en una parte, en la esquina superior, no sé cómo la ven, pero bueno, el que tiene una fachada redondita, ese edificio es el Museo Verfauckunde de Berlín, que era uno de los grandes espacios del americanismo, y en la contraparte tenemos también a un espacio del americanismo de Nueva York. Elegí esa fotografía especialmente para esta reunión, porque es el Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces, estos dos espacios como algunos de los centros de estudios para América. Pero también vemos, por ejemplo, cómo se reúnen, vemos sus reuniones ahí en una fotografía, la que está en medio, están reunidos en Buenos Aires en 1910, pero por ejemplo 2 años antes están reunidos en la fotografía de abajo en la ciudad de Viena. Este tipo de conocimiento que se está produciendo involucra espacios arqueológicos, como por ejemplo ahí pueden ver el espacio arqueológico de Tiwanaku en Bolivia, pero también otro tipo de conocimientos que pertenecen más a las ciencias naturales, como va a ser esta sala que es del Museo de La Plata en Argentina. Entonces, vamos a ver cómo es la relación con el tiempo, sobre todo en esta disciplina que plantea en un principio dedicarse absolutamente al estudio del pasado que nosotros llamaríamos prehispánico, es decir, este pasado americano previo a 1492, y que para ello van a participar especialmente de forma muy activa tanto historiadores como arqueólogos.
Entonces, los americanistas, en ese pasado del pasado americanista, van a plantear la oportunidad de reconstruir el pasado a partir de vestigios y ruinas arqueológicas. Y entonces, a través de ellos están en todas partes, digamos, dentro de América y también en Europa, vamos a ver cierta simultaneidad en múltiples proyectos arqueológicos. Pero el principal proyecto que se desarrolla en esta época es el develamiento de la pirámide de Teotihuacán, que aquí tienen una fotografía. Deben imaginar que antes de que se viera así, esto se veía en realidad como un cerro gigante, y pertenece a una de las inquietudes americanistas de velar si efectivamente debajo de ese cerro gigante existía algo. Entonces, muchos americanistas internacionales y muchos americanistas mexicanos se están planteando la duda hasta que finalmente, con vistas al Congreso Internacional de Americanistas de 1910 en México, pero también a los festejos por el centenario de la independencia de México, el arqueólogo Leopoldo Batres encabeza el proyecto de develamiento de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Y entonces tienen que imaginarse que en esta relación con el pasado empieza a transformar también muchísimas cosas, porque este gran espacio se devela en gran medida como una proyección a futuro dentro de un nacionalismo mexicano. Es decir, la ruina en sí ya no funciona solamente como un vestigio del pasado per se, sino también como una proyección a futuro dentro de la retórica nacionalista mexicana. Entonces, también podemos ver, por ejemplo, en la relación con las ruinas, que existe esta idea de develar, de descubrir, de buscar, pero también de proteger. Entonces, de la mano de la comunidad americanista, vamos a ver una especie de proto-legislación de patrimonio, donde vemos que aparecen en distintas partes dentro del continente las primeras leyes de protección de monumentos y de sitios arqueológicos. Esto, evidentemente, la noción de protección para el futuro devela muchos de los impulsos que se está generando de este vínculo entre pasado y futuro. Yo creo que el gran éxito del americanismo en esta época fue demostrar que el continente americano tenía una gran antigüedad, entonces podríamos decir de una antigüedad de aquel mal llamado Nuevo Mundo. Y también complejizó lo que se conocía sobre el espacio cultural americano previo al contacto con Europa. Pero también todas estas discusiones se insertan dentro de otros ritmos que sirven para intereses nacionalistas y también algunas veces imperialistas. Entonces, esta es en gran medida la relación del pasado con el pasado. Sin embargo, también los americanistas se darán cuenta o se convencen en pocas décadas de que para el estudio del pasado requiere el estudio del presente también. Y en este sentido vemos la emergencia de algo que posteriormente se va a denominar como la antropología americanista. Y no sé si ustedes lo han notado, pero pues América no es el continente más grande y tampoco es el más poblado del mundo. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué, si no es por dimensión y tampoco por cantidad de población, por qué América concentra la mitad de los estudios etnográficos y antropológicos de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, porque se cree una especie de excepcionalidad americana dentro de la cultura, de la riqueza lingüística, etcétera. Entonces, los americanistas empiezan a desarrollar muchísimo, es en este periodo de la profesionalización de la antropología y de la etnología, y entonces estos son algunos, por ejemplo, les traje 3 ejemplos de productos culturales que emergen precisamente del contacto dialógico entre americanistas y pueblos indígenas en el continente. Entonces, en el primer caso se trata de un mapa que genera el famoso antropólogo alemán, después nacionalizado estadounidense, que trabajaba en Nueva York, de hecho, Franz Boas, en sus viajes con los Inuit en la isla de Baffin. Y entonces, a pesar de que Boas es el que elabora el mapa, dentro de este mapa se concentra mucho del conocimiento geográfico de los Inuit. En la segunda parte es, por ejemplo, la recopilación de lenguas indígenas del estado de Oaxaca en México que hace el lingüista Francisco Belmar, y digamos, este es solo un ejemplo, pero Belmar hablaba cerca de 8 lenguas indígenas de su estado y le gustaba mucho, registrarlas para el futuro. Y finalmente, la tercera imagen
se trata de la etnomusicóloga Frances Densmore, quien está registrando los idiomas, algunos cantos y también las lenguas en general, las lenguas indígenas, dentro de estos nuevos aparatos que se ponen de moda en la época, digamos antes de que existiera la posibilidad de guardar audios en nuestros celulares. Bueno, tenían que recurrir a los fonógrafos, y entonces con esta nueva tecnología de su época están registrando también las lenguas y los cantos de muchos pueblos indígenas de su momento. Sin embargo, también hay que reconocer que este trabajo nace de un diagnóstico erróneo de su propio presente, pues gran parte de los antropólogos americanistas de la época estaban convencidos de que iba a haber una desaparición de los pueblos indígenas que era irremediable. Entonces, por eso llevan en gran medida a cabo estos proyectos de recopilación urgentes, y también por una cuestión de conveniencia, porque al final de cuentas ellos se asumen en gran medida como los grandes herederos y voceros de los saberes indígenas de su momento. Y entonces, frente a esta distopía etnográfica, donde todos los pueblos indígenas y las lenguas indígenas van a desaparecer, viene la utopía museal. Y vemos esta relación con el futuro. En esto tiene mucho que ver los museos. Los museos son estos espacios desde los cuales se está pensando mucho el tiempo. Tienen la posibilidad de que en un espacio controlado se perciban distintos tipos de temporalidades, y estos van a ser los espacios que dentro del americanismo se van a ver como los depositarios de la acumulación y la apropiación que están haciendo tanto de espacios arqueológicos como etnográficos. Son espacios donde se lleva a cabo la sistematización de la recopilación de conocimientos y de informaciones que están llevando a cabo, y también es la idea de que son enormes archivos de la humanidad para el futuro. Entonces, cuando conectamos distintas geografías a través de los diálogos que se plantearon en la época con los museos, podemos ver no solo que están interconectados, sino que muchas veces emergen de cuestionamientos semejantes, que se intercambian objetos precisamente intentando plantear nuevas dudas dentro de, dentro de los debates americanistas, y además son los espacios que van a violar muchas veces, pero muchas veces también van a hacer cumplir las nuevas leyes de protección de monumentos. Es decir, vivimos actualmente en uno de los futuros de aquel pasado, y podemos ver en los descendientes de muchos de estos museos su trascendencia, y también en la actualidad, hablando, digamos, desde hoy en día, podemos ver que somos un futuro de ese pasado, y apreciar estas instituciones en sus transformaciones y continuidades. Cuestionarlas, pero también analizar qué tipo de relación con el tiempo están planteando y cómo se puede mejorar ese tipo de narrativas. Finalmente, quisiera acotar cómo funciona el americanismo como una fuente de inspiración para generar proyecciones a futuros. A lo largo de mis investigaciones me he dado cuenta precisamente cómo existe una apropiación del americanismo para generar futuros distópicos. Por eso quizá no sea, bueno, yo me sorprendí mucho la primera vez que lo noté, pero el hecho de que, por ejemplo, en la película de Blade Runner, el futuro de la ciudad de Los Ángeles, ¿por qué se parece arquitectónicamente a Teotihuacán? Es una pregunta que yo me planteo todos los días, no lo sé. Pero digamos existe esta apropiación de ese pasado como un elemento que puede servir para generar proyecciones a futuro. Y finalmente, el caso, por ejemplo, de la obra de Huxley, Brave New World, donde se basa para describir estos paisajes, o digamos este tipo de relaciones que se establecen con los salvajes, se basa en gran medida en la obra del antropólogo estadounidense Frank Hamilton Cushing, a partir de sus experiencias con los Zuni. Entonces, bueno, esta parte final me plantea más preguntas que respuestas, y bueno, sería un tema muy interesante para discutir en los comentarios finales. Muchísimas gracias. Excelente, Lorena, muchas gracias, muy interesante. Pasamos ahora entonces a nuestro tercer panelista, Lasse Holk. Lasse es investigador de postdoctorado del Colegio Internacional de Graduados Temporalidades del Futuro desde 2019.
Entre el 2007 y el 2018 fue doctorante y postdoctorado en el área de investigación especial Gobernanza en espacios de estatalidad limitada de la Freie Universität de Berlín. En el 2012 recibió su PhD con una tesis titulada El austero cariño de su patria, la confianza como categoría del análisis histórico a partir del ejemplo de los Comcac de Sonora, México, siglos XVI a XIX. Actualmente está trabajando en un libro sobre el reconocimiento y desconocimiento del sultanato de Sulu en Filipinas, siglos XV a XVIII. Lasse, te doy la bienvenida, la cámara es tuya. Muchas gracias. Se puede ver, espero, mi presentación. Yo voy a hablar sobre un tema que estoy preparando exactamente para el SIG Temporalidades del Futuro, que trata de una comparación entre los dos grupos con los cuales estoy trabajando etnohistóricamente. Y el tema que quiero abordar hoy en esta comparación es la pregunta sobre el cambio o continuidad de sociedades y las implicaciones respectivas temporales del crecimiento o la evitación del crecimiento en la heterogeneidad cultural del Imperio Español. Las dos imágenes que he puesto aquí para echar un ojo a las personas de que estoy hablando son bastante recientes. Al lado izquierda vemos un grupo de los Comcac y al otro lado son los Tausug, que son la etnia dominante en el sultanato de Sulu. Estos dos grupos no tienen nada en común. Menos quizás un cierto gusto para colores intensos, como se puede ver en las imágenes, y por casualidad se puede ver aquí imágenes exclusivamente de mujeres. En los dos grupos, mujeres juegan un papel bastante activo y prominente en las relaciones políticas y públicas. Y pues entonces voy a seguir primero con una pequeña presentación de los Comcac de Sonora. Aquí vemos dos imágenes de tiempos pasados. A la izquierda se ve un dibujo del jesuita alemán Adamo Gilk del siglo XVII. Como se puede ver, un grupo, quizás una familia serie, se ve en camino en el desierto de Sonora, que está indicado más o menos por los cactus que se ve al lado. Se puede ver aquí unos rasgos bastante comunes para todos los diversos conjuntos de familias de los Comcac, que es, en primer lugar se mueven mucho por el territorio que es suyo en el desierto de Sonora. Se ve el chiquito, por ejemplo, que está llevando un arco con flecha. Esto indica al fin que los modos de producción, las técnicas que usan los Comcac para alimentarse no son monopolizables, sino son compartidos por todo el grupo, que entonces es uno de los rasgos, la movilidad y también la imposibilidad de monopolizar las técnicas de producción. Dos rasgos de grupos igualitarios como son cazadores-recolectores. El cactus al lado que se ve, el cactus grande que contiene las frutas, me recuerda de de los movimientos estacionales que hacen los Comcac y también suelen ser otros grupos cazadores-recolectores que hay en América Latina, Asia del Sureste o en África, por ejemplo, también.
Estos cactus llevan frutas, pero solamente durante la estación de lluvia, que comienza en julio o agosto. Y es exactamente este tiempo del año cuando es posible para varios conjuntos de familias juntarse en grupos más grandes y hacer celebraciones juntos y intercambiar gente y, por ejemplo, matrimonios y otras oportunidades que solo se ofrecen en estos 2 meses del año, porque por el otro tiempo tienen que dispersarse para no sobreexplotar los recursos de su entorno. Y pues entonces esto es algo que está estructurando la vida anual de los CONCAC históricos, que se mueven entonces por otros lugares, siempre dependiente de la estación del año. Y así son exactamente también sus planificaciones y anticipaciones en el año. Lo otro es, por supuesto, la descendencia, que se ve indicado aquí en las 2 imágenes que he puesto, que están anticipando la descendencia, entonces tienen que cuidarse por sus hijos y familias en un futuro más lejos, que será entonces generacional. Al lado derecha se ve que durante estos más o menos 3 siglos de colonialismo en México y la fundación del Estado Nacional de México, la vida material y también social de los CONCAC se ha cambiado muy poco, porque es como suelen ser entre los grupos igualitarios, se insiste mucho en la continuidad del ser. Aquí se ve que los CONCAC se han encontrado durante la fase colonial con una sociedad mucho más expansiva. Al lado derecho se puede ver, izquierda se puede ver la disminución del territorio de los seris, que es la palabra, el nombre que les dieron los españoles, y que al otro lado se está expandiendo el territorio estatal al mismo tiempo. Entonces, hoy día ya no se puede vivir allí como cazador-recolector, pero hasta la mitad del siglo XX esto sí era posible. Al lado derecho, una imagen de lo que es la imaginación del poder colonial sobre un cambio de esta sociedad igualitaria. Vemos una lista que describe la pensada repartición de tierras en una misión para los CONCAC. Vemos ahí encima las 2 columnas de interesados, y al lado se dice suerte. La suerte es una medida de tierra. Vemos lo que es interesante desde arriba, el tercer lugar. Aquí comienza con un gobernador, después un capitán, alcalde y un indio distinguido y otro dicho. Este nos dice que entonces el gobernador, en la imaginación de los misioneros y militares de Sonora, que el gobernador va a recibir 3 veces más tierra, entonces 3 veces más su propiedad privada que los otros indios particulares, que como abajo se ve, eran en la misión 56 personas, que entonces reciben 56 entidades de tierra. Así era la idea de jerarquizar el grupo de los CONCAC para poder gobernarlas y para asemejarlas más a la idea de sociedad que tenían los españoles. Voy a saltar ahora al otro ejemplo bastante lejos y también bastante diferente, que es el Sultanato de Sulu en el sur de las Islas Filipinas. Ahí vemos en el mapa más o menos la ubicación de la isla central y del archipiélago de Sulu. Se puede ver a través de las flechas que el Sultanato de Sulu está en
es un centro redistributivo en donde se colectan los productos marítimos del entorno y se las comercian con el imperio chino. Para conseguir estos productos de recolección, que son cosas como nidos de golondrinas para hacer una sopa, son perlas o son pepinos del mar, un animal que se usa mucho en la cocina de la China del Sur. Estos productos están coleccionados por los Tausug, que viven en la isla de Jolo, al lado de derecho. En este mapa se puede ver en la isla céntrica, que es la isla de Jolo, ahí viven los Tausug, y están rodeados de otros grupos étnicos, que son, por ejemplo, los Sama. En el mar viven los llamados nómadas del mar, los Bajaulaut. Hay Subanos, hay Yakan y otros muchos grupos, una región de una muy alta sociodiversidad. Y todos estos están contactados, son como un tipo de clientes de los Tausug, que recolectan de ellos los productos del mar y productos del interior de las islas para intercambiarlo con los comerciantes chinos y conseguir de China productos manufacturados como es la porcelana, la seda o también objetos de metal, que se usan sobre todo la porcelana y los objetos de metal como una moneda política, que se intercambian entonces otra vez con estos grupos étnicos en el archipiélago por sus productos de recolección. Es entonces para preparar el intercambio con los comerciantes chinos, los Tausug tienen que anticipar una recolección de productos como recolectados desde unos años anticipados. Dentro de la sociedad de los Tausug se había establecido una jerarquía entre las familias, y hay, por ejemplo, una familia que en la mitad del siglo XVII comienza el sultanato. Toda esta capa élite de los Tausug está creciendo y hace entonces más y más recompensaciones necesarios para satisfacer los diversos miembros de la élite, y entonces comienza el sultanato de Sulu a expandir lentamente en este archipiélago de Sulu, pero los comerciantes Tausug siempre tienen que aceptar las temporalidades de los grupos étnicos, que entonces no, en general, casi nunca producen un sobreproducto para comerciar con otros grupos. Voy a acabar entonces. No me deja. Disculpa. Ya no sé. Aquí está. En resumen, mi interés en las visiones del futuro es así bastante pragmático. Yo primero tengo las sociedades igualitarias que evitan conscientemente un crecimiento para asegurar su continuidad en el futuro. Hay, en segundo lugar, como el sultanato de Sulu, las sociedades complejas y jerarquizadas que precisan de un crecimiento continuo para mantener y para justificar la desigualdad social en que se basa la sociedad misma. En el caso del sultanato de Sulu, este crecimiento de ingresos precisa de un reconocimiento de las temporalidades de grupos igualitarios por sus productos de recolección. Finalmente, las sociedades estatales, que son como nuestras, son las más jerarquizadas y por eso también los más dependientes del crecimiento. Y
Yo estoy entonces interpretando la expansión europea y la historia del colonialismo como un ejemplo del llamado mal de la aspiración infinita, que fue una idea primeramente formulada por Durkheim y recientemente también por James Sussman. Y esto entonces una aspiración infinita a un nivel global que entonces reduce el territorio de otros grupos del mundo, como son los CONCAC o también los TAUSUC, a beneficio exclusivamente de las sociedades estatales. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lasse. Nuevamente muy interesante. Como vemos, las tres presentaciones plantean elementos muy interesantes para los futuros del pasado y para las imaginaciones hacia el futuro, hacia el 2084. Podremos conversar sobre esto más adelante. Tenemos a continuación los comentarios de parte de Margarita Gutmann y de Martín Groisman. Voy a presentar a los dos. En este momento va a iniciar Margarita Gutmann y luego ella le cede la palabra a Martín Groisman. Margarita Gutmann es Emeritus Professor y codirectora del Observatorio Latinoamericano OLA de The New School. Es profesora consulta y miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Martín Groisman es doctor en Diseño por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Psicología en la misma Universidad de Buenos Aires, es profesor e investigador en medios audiovisuales y sistemas interactivos, con cátedra en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de las Artes. Es director del máster en Diseño Interactivo. Entonces, invito a Margarita para que realice sus comentarios. Adelante, Margarita. Gracias, Juan Manuel. Bueno, quiero empezar por agradecer a los amigos de Temporalidades de Futuro por su generosidad al compartir sus excelentes exploraciones académicas. Debo decir que para mí ha sido un placer y un estimulante aprendizaje la lectura de los trabajos que mandaron Lorena, Paco y Lasse, hoy presentados también excelentemente. Voy a hacer primero un comentario general y luego algunos comentarios referidos a las presentaciones. Ya que las temporalidades atraviesan las presentaciones de hoy, me gustaría empezar por recordar que en cada momento de nuestra vida, cualquier actividad que llevamos a cabo, por mínima que sea, como por ejemplo cruzar una calle, está impulsada por alguna necesidad del presente. Quiero comprar un helado. Pero necesita de la memoria de un pasado para entender las luces del semáforo y tiene expectativas para el futuro. Por ejemplo, quiero saborear el helado de dulce de leche tentación. Bueno, podríamos decir así que en cada momento de nuestra vida están presentes las tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. En otras palabras, que llevamos a cuestas, querramos o no, temporalidades complejas. Varios autores exploraron este tema, como Carol Becker, Robert Heilbromer y Kevin Lynch, por nombrar algunos. Citaré solo uno, a Carol Becker, quien sostiene que mientras más pasado incluyamos en nuestro presente, más forma y viabilidad adquiere el futuro que incluimos en lo que él llama engañoso presente, que es una traducción de specious present. De ese modo, las memorias del pasado y las anticipaciones del futuro son acontecimientos que van de la mano sin disputarse preeminencia, porque el engañoso presente tiene en su conciencia, en cada momento, un tejido formado por memorias, percepciones y anticipaciones. Voy a dejar esto acá y ahora me voy a dedicar a comentar un poquito sobre los trabajos presentados, que son realmente densos y tengo que elegir mucho. Quiero comenzar por destacar el interesante recorrido de Lasse que recién vimos, comparando la temporalidad de las expectativas de futuro en poblaciones nativas en dos extremos del Imperio Español, siglos XVII y XVIII. Lasse nos muestra, y lo acaba de decir muy bien,
como en poblaciones nativas basadas en economías de pronto retorno, como las Comcac en el desierto de Sonora, las expectativas de futuro son cortas y no se adaptan a propuestas centralizadoras como las del Imperio Español. Precisamente estos estados centralizados y jerárquicos, como el Imperio Español o el chino, imponen expectativas a largo plazo, temporalidades largas, con el objeto de asegurar su continuidad en el tiempo, la legitimación de su poder y el cambio constante. Sin embargo, como mostró Lasse hace un ratito, poblaciones de funcionamiento más complejos como los Tausug, que intermedian entre los recolectores del mar de Zulú y la China, llevados por sus necesidades pragmáticas comerciales, logran integrar al mismo tiempo temporalidades cortas y largas a través de una serie de anticipaciones diferenciadas. Esta integración o adaptación entre distintas temporalidades también la encontramos en el trabajo de Paco sobre la Torre del Reloj en México, que retomaré enseguida. Pero antes quiero destacar que tanto Paco como Lorena sitúan sus trabajos en el cambio del siglo XIX a XX, época de apogeo de la idea del progreso y de la instalación de la modernidad, tanto en el campo cultural, social y económico, como el urbano. Desde distintos enfoques y temas, Paco desde el estudio de la comunidad arabófona en México y Lorena desde el seguimiento de los congresos americanistas, también interpretan con mucha agudeza las respectivas temporalidades de futuro. Entre muchos puntos de interés, me gustaría destacar que estas dos narraciones, la de Paco y la de Lorena, en un caso, el de Paco, se disparan y en el otro concluyen, el de Lorena, refiriéndose a entornos espaciales, físicos, a situaciones que mayormente tienen lugar en la materialidad de las ciudades, en sus calles, plazas, espacios públicos o museos. Veamos. Paco parte en su presentación de un objeto urbano, la Torre del Reloj en México, y despliega desde allí una compleja interpretación de las modalidades que adopta, la integración de los tiempos sociales tradicionales del mundo árabe y los tiempos sociales de la modernidad y el progreso. También interpreta los usos políticos de la torre. Lorena, por su parte, problematiza el desarrollo de la investigación y recuperación del pasado prehispano por parte de estos americanistas, justo en el momento en que el porvenir se desplegaba como un horizonte de progreso indefinido, cuando las ciudades crecían, se expandían y se modernizaban súper rápidamente. Y Lorena nos plantea cómo esa recuperación conduce a cuestiones de protección y cuidado del patrimonio histórico en museos, archivos y en el espacio público, y conduce asimismo a la monumentalización de una selección de acontecimientos del pasado que también se materializan en el espacio urbano. Ahora bien, indefectiblemente y como buena porteña, asocio la Torre del Reloj de México con la Torre de los Ingleses, en el barrio de Retiro, en Buenos Aires. Tengo que decir que hace unos años se le cayó del nombre lo de los ingleses y fue rebautizada como Torre Monumental debido al histórico reclamo argentino por la ocupación inglesa de las Islas Malvinas. Esta torre también fue un regalo de una comunidad de residentes de origen extranjero, en este caso fueron los ingleses, también para homenajear en 1910 el centenario de la Revolución de Mayo. De aspecto claramente occidental, neorrenacentista, historicista, en su aspecto estilístico y ornamental, la torre se integra sin problema alguno con la arquitectura élite y burguesa de esos años en Buenos Aires. También se integra, sin asomo de problematización alguna, al tiempo social y religioso de una Buenos Aires donde la mitad de sus 1.200.000 habitantes eran inmigrantes de origen europeo, mayormente españoles e italianos. No conozco estudios sobre la torre que vayan más allá de su interpretación como pieza de arquitectura patrimonial, ni que cuestionen su interpretación histórica, por eso me interesó muchísimo lo de Paco. Solo sé que, por cierto, ha estado hasta hace poco bastante deteriorada y también ha recibido atentados por la ocupación de las Malvinas, por los kelpers ingleses. Que yo sepa, solo la comunidad inglesa regaló un reloj. Las demás comunidades y países regalaron una lista interesante de monumentos, entre las que se destaca, por supuesto, el monumento a los españoles en otro lugar estratégico de la ciudad.
pero solo los ingleses nos mandaron ese amable recordatorio de la eficaz, cronometrada y abstracta temporalidad occidental ligada al trabajo, a la eficacia, a la economía, a la centralización y a la jerarquización, tal como lo había mencionado Lasse. Y me pregunto entonces, siguiendo con la cita que mencionaba Lasse, con el que terminó, que habla de la maldición de la aspiración infinita, si habrá sido ese el mensaje que nos quisieron mandar con la torre de los ingleses. Bueno, lo dejo ahí. Paso ahora a los congresos de americanistas. Es bien interesante el trabajo de Lorena en torno a las mentalidades y circunstancias que volcaron estos americanistas de principios del siglo XX a la recuperación histórica y arqueológica del pasado prehispano. Y no puedo menos que asociarlo a la emergencia del nacionalismo cultural del centenario en la Argentina, uno de cuyos mayores exponentes, Ricardo Rojas, proponía en Eurindia una identidad escudo contra el cosmopolitismo y la inmigración, una identidad propia nacional, como ellos la interpretaban, de un país que no fuera ni europeo ni indio, sino una amalgama de esos dos mundos. En el campo de la arquitectura y la historia, personajes como Ángel Guido, Héctor Slevin y a su modo Martín Noel proponían una arquitectura nacional abrevando en vestigios históricos, pero en la pampa húmeda, vestigios prehispanos no había. Así que la recuperación histórica y construcción de una identidad propia en la ciudad cosmopolita no les quedaba otra que inspirarse en el pasado colonial. Esto lo podemos discutir, pero puede ser una interpretación. Pero tuvieron otro problema, porque tampoco se encontraban muchos ejemplos de arquitectura colonial en una ciudad de Buenos Aires que en su afán modernizador y antihispano había barrido esos vestigios de arquitectura a fines del siglo XIX, y tampoco había mucho en la campaña. Se tuvieron que remitir entonces mayormente a la arquitectura del siglo XVII y XVIII en el noroeste argentino y del Alto Perú. Bueno, para terminar entonces, este ejemplito que di de la arquitectura neocolonial en la Argentina, que interpreta lo propio desde una situación absolutamente de élite, sin la menor duda, los monumentos y el cuidado del patrimonio promocionado por los americanistas y la Torre del Reloj en México nos remiten al tema que comentaba al comienzo. En tanto, estos ejemplos contienen y expresan con indudable fuerza y al mismo tiempo las tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Esa que llevamos encima, siempre. Pero esto lo expresan más fuerte. Porque la torre, los monumentos, el patrimonio histórico simbolizan la presencia del pasado en el presente, definen una identidad de quienes lo hacen y se tienden claramente hacia el porvenir, porque se representa, se monumentaliza o se conserva para que el símbolo materializado, y debo agregar y con cuidado, el poder que implica, perdure en el futuro. Eso es todo. Muchas gracias y pasamos a Martín. Martín, es todo tuyo el cuadrito. Acá me dice que me cortaron la transmisión, el video, el host. Ahora sí. Bien, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias. Bien, en principio quiero celebrar el espacio de intercambio que ha generado el Observatorio Latinoamericano, la New School, que nos permite ponernos en contacto con equipos de investigación tan serios, tan profundos y tan interesantes en sus desarrollos, y que nos muestran un montón de elementos en común y pensamientos que si bien podemos discutir un montón de ideas, tenemos elementos en común muy fuertes. Y en esta reflexión sobre la temporalidad, me parecen muy buenos estos tres ejemplos que hemos visto hoy, como una manera de reflexionar precisamente en los aspectos que tienen que ver con la construcción de la temporalidad y la superposición en capas de distintos elementos que tienen que ver con lo urbanístico, lo histórico, lo ideológico, lo político, y cómo en estos tres ejemplos se desarrollan
distintas visiones alrededor de estas cuestiones que me parece que está bueno señalar o destacar mínimamente, ¿no? En principio, digamos, las tres apropiaciones del futuro que se proponen en este análisis, en estos tres análisis, ponen el acento en distintas cuestiones, ¿no? En el caso de José Francisco, el análisis de la Torre Otomana con su reloj y la instauración en México en el momento en un determinado momento histórico, refiere al valor simbólico de la medición mecánica del tiempo, ¿no? Me parece que ahí hay una dimensión, digamos, que está muy bueno para reflexionar, que tiene que ver con esto, con el ordenamiento del tiempo a partir de un instrumento mecánico, por un lado. Por otro lado, todos los ingredientes que tienen que ver con movimientos políticos al interior y al exterior del Imperio Otomano, la búsqueda de ocupación de espacios a partir de una supuesta ofrenda. Todo este análisis, ahora lo vamos a ver, vamos a rescatar algunas ideas. En el caso de Lorena y su excelente presentación del americanismo, digamos, pone en cuestión la relación del cuidado del patrimonio y la conservación del pasado con la apropiación del futuro, y cómo, digamos, a partir de esta preocupación por el rescate arqueológico y etnográfico de determinados valores, también significa una apropiación de ideas hacia el futuro, que ahora vamos a ampliar. Y en el caso de Lasse-Holk, es muy interesante este análisis comparativo entre dos poblaciones vinculadas por el hecho de que forman parte del Imperio Español, o han formado parte, cómo esa colonización ha influido en el desarrollo de estas sociedades, y la idea de que la temporalidad está ligada a la estructura social, y cuanto más organizada la estructura social, mayor es la previsión hacia el futuro. Me parece que es muy interesante ese aspecto del análisis que ha señalado. Entonces, bueno, yendo un poco a señalar en profundidad algunos otros comentarios en relación a las presentaciones. Con respecto a la presentación de José Francisco del tema del reloj y la presencia otomanista en México, es importante destacar cómo la apropiación del discurso sobre el valor del tiempo por parte de importantes agentes y autoridades de las periferias árabes fuera del espacio imperial otomano marcan digamos, un uso de la torre del reloj otomano como una especie de múltiple hecho que superpone distintas intenciones, ¿no? Entonces, cómo a partir del análisis de su construcción, de su estilo y del contexto histórico en el que se desarrolla, se van como desarmando las intenciones de construcción de ese regalo en el espacio mexicano. Al mismo tiempo, la figura del reloj como un símbolo de tiempo social institucional, que ha permitido que una sociedad separe geográficamente, seleccione procesos históricos y ponga en duda o cuestione cosmovisiones de otras sociedades, ¿no? Una especie de imposición de determinada manera de medición y de análisis de la temporalidad. En el caso de Lorena, lo que me gusta destacar, o lo que quiero destacar, es esta idea, ¿no?, de cómo el patrimonio y la conservación del pasado, sobre todo a través de objetos arqueológicos y de registros de distinto tipo, etnográficos, significan una apropiación del futuro, y cómo este análisis de colaboración y competencia internacional entre museos, presentados como espacios institucionales en constante tensión, entre la necesidad de defender y proteger el patrimonio considerado nacional y la búsqueda por establecer redes científicas internacionales. Con el análisis de las colecciones arqueológicas americanas se contextualizan las posturas de los custodios del patrimonio en museos de distintos lugares de Latinoamérica,
y ante el coleccionismo internacional de museos en Estados Unidos de América, Alemania, Francia e Inglaterra. O sea que se produce una tensión, una disputa, y al mismo tiempo una serie de objetivos comunes en este intento de conservación, y en esta idea de entender a las poblaciones originarias como, en todos los casos, como poblaciones en proceso de extinción, como que hay que salvar hacia el futuro algo de esos pueblos, con lo cual marca también una identidad en relación a digamos, a la posición colonialista, la posición de dominación, que acompañó un poco todo este movimiento, ¿no? Viendo estos enormes espacios del americanismo del pasado, podemos cuestionar su acumulación obsesiva, sus discursos nacionalistas, sus distopías culturales y su petrificación monumentalista, nos dice Lorena. Y me parece que es un análisis muy preciso de por dónde pasa todo este intento de conservación y de resguardo del pasado. Y por último, el trabajo de Lasse Holk plantea una cuestión que es muy interesante, que es la idea de las temporalidades diversas. Cómo se puede entender el tiempo en distintos registros o niveles de acuerdo a la organización, la estructura social del pueblo el cual se está analizando, ¿no? Acá hace un estudio etnohistórico de dos sociedades indígenas dependientes del Imperio Español. Por un lado los cazadores-recolectores Comcac del desierto de Sonora, y por otro lado los Tausug del Sultanato Zulú en Filipinas. En un caso se trata de recolectores, cazadores, claramente, en donde la temporalidad se plantea en términos de corto plazo, se enfocan hacia las necesidades diarias, la comida, la protección, y la movilidad anual según las estaciones y la planificación de visitas comerciales. Y la temporalidad de largo plazo está más ligada a la estructura de un Estado-nación, que puede ser imperial o nacional, pero que precisa esa previsión del futuro por intereses concretos, como por ejemplo la recaudación de impuestos, la construcción de un ejército, y distintas estrategias para sostener la legitimación de las desigualdades sociales que inevitablemente acompañan esta situación. Así que bueno, a partir de estos tres trabajos que hemos visto esta presentación, se abren un montón de caminos para pensar esta conexión entre el pasado histórico, sobre todo situado en el continente americano, y la relación que ese pasado tiene en la construcción del futuro a partir de las interpretaciones que pueblos externos o internos en relación a todo este territorio van desarrollando y construyendo. Así que bueno, por el momento este es mi comentario en relación a las presentaciones. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Margarita. Bien, quisiera invitar entonces a todos los que han intervenido hoy a que prendan sus cámaras y aparezcamos todos en el escenario para efectos de la conversación alrededor de unas preguntas o comentarios que puedan surgir por parte del público. Entonces, tenemos 4 comentarios. Voy a iniciar con un par para todos los 3 panelistas. Los leo y luego hay un par de comentarios ya más centralizados para unas personas. Entonces, un primer comentario, felicita a Lorena por la interesantísima charla, pero creo que abro el comentario para los 3 panelistas respecto a pero toma como base la última diapositiva de Lorena. Sería una suerte de futuro como vuelta al origen, a ese origen primordial de Mircea Eliade y tantas otras cosmogonías de pueblos originarios. Un tiempo en espiral.
Fue dirigido originalmente a Lorena, así que le doy la palabra a Lorena, pero si Paco y Enlace quieren comentar, bienvenidos. Bueno, yo lo que, digamos, no sé si podría definirlo tanto como un tiempo vuelta en espiral, porque creo que más que nada es como a través de esta apropiación de distintos elementos culturales se genera una ruptura donde pensamos en el futuro y creemos que estamos pensando algo radicalmente distinto, cuando en realidad ese futuro proyectado está basado en una serie de condiciones previas. Es decir, hasta cierto punto quizás el poco rango de espacio, de apertura que podría llegar a existir hacia el futuro, en términos de que no necesariamente se piensa como algo radicalmente distinto del pasado. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver también con lo de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Digamos, dentro de la narrativa nacionalista se genera esta idea de que, bueno, México va a ser un país próspero y le va a ir muy bien porque ya lo ha sido. Entonces, este pasado confirma el futuro, pero en realidad todo está pasando en el presente. Entonces, no existe esta ruptura entre tiempos, sino que dentro de un mismo campo se está jugando los dos. Y yo quizá lo que me gustaría recalcar ahí es el proceso de invención también dentro de estas cuestiones que asociamos como tan científicas, ¿no? O sea, un discurso así normalmente no se pone en cuestión, o lo aprendemos en la infancia, lo aprendemos en la escuela, entonces no se genera esta ruptura, pero quizá deberíamos empezar a cuestionarnos de dónde provienen una gran cantidad de ideas que asumimos como verdaderas, y por eso lo que planteaba al principio, una arqueología del saber sobre América. Entonces, cuestionar de dónde viene aquello que pensamos. Gracias. Lace o Paco, ¿tienen algún comentario sobre este comentario? Entonces sigo. Gracias. Un comentario de Diego Pérez Santisteban. A partir de estas temporalidades del pasado, en el presente pueden inferirse temporalidades del presente en el futuro. Un análisis más prospectivo que retrospectivo sería muy estimulante. ¿Alguna reacción? Sí, si puedo Claro decir que sí. algo. Claro que sí. Gracias, Juan Manuel. Gracias por la pregunta. Claro, hoy estamos aquí como un grupo de historiadores y a nosotros siempre nos cuesta hacer este tipo de proyecciones hacia el futuro, pero como bien explicó Margarita en su comentario y Martín también, todas nuestras actividades que tienen que ver con el tiempo siempre contienen estas tres dimensiones, es decir, aunque estamos pensando históricamente sobre el valor del pasado, no lo hacemos sin una intención, o sea, explícita o implícita, de crear nuestro futuro también, porque ya la conservación o no, o el olvido de objetos, textos, testigos del pasado, son siempre un proyecto para el futuro, y especialmente en el momento de crear algo como un museo, de monumentalizar ese tipo de objetos, eso queda muy claro, pero muy raramente se piensa esta dimensión cuando se discute la musealización o los museos, y por eso yo creo que nuestros proyectos de ver a la realidad social y cultural desde la perspectiva del futuro abre tantas puertas para un conocimiento nuevo. ¿Alguna otra reacción a esta inquietud de parte de Diego Pérez Santisteban? Muy bien, entonces voy a tomar un par que se refieren al LACE, a la presentación del LACE. Está el de Rodrigo Zapata, que menciona que pues
es interesante ver la diversidad de formas en que las temporalidades se ponen de manifiesto. Toma como ejemplo el caso de los CONCAC, y la pregunta plantea que si puede resultar vano u ocioso centrarse en la construcción de visiones o políticas de desarrollo sin comprender mucho más profundamente las temporalidades del futuro que acompañan a las sociedades. Y por otro lado, Albert Manke, que pregunta sobre el caso de la cultura maya, que una sociedad jerárquica, pero con una sociedad enfocada en una temporalidad cíclica. ¿Lasse? Gracias, Carlos. Los he leído como comentarios, menos como preguntas. En el caso de los maya, que obviamente es un tema bastante especial porque tenemos muchas informaciones sobre su idea del tiempo. Yo lo veo exactamente no así, o lo que yo quería referir es como es el caso del imperio azteca, de los incas y los mayas también. Eso sí, están bastante dependientes de un crecimiento, por eso se explica también todas estas construcciones y las muchas guerras para apoderarse de grupos vecinos, exactamente porque tienen que satisfacer los deseos y las aspiraciones a veces infinitas de la capa regente de las élites. Así que si la idea misma es algo cíclica, lo cíclico es en nuestro, casi nosotros, nuestro todo idea del futuro más inmediato porque vivimos en ciclos anuales, ¿no? Aquí en Alemania, como comenzó a decir Stefan Rinke antes, nos estamos preparando al tiempo de la oscuridad, es inevitable, así será. Entonces aprovechamos ahora un poco del sol y en 2 meses ya no hay. Entonces, sí, vivimos, aunque podemos hoy día con nuestras organizaciones podemos comer fresas en invierno también, ¿no? Aunque no es nada recomendable por los efectos malos que tiene a la ecología. Y también, para decir otra vez, en el caso de los mayas y Inca, aztecas, misma cosa, ¿no? Estos tienen que expandir todo el tiempo porque su organización se basa en este continuo crecimiento, como nosotros también en nuestros estados estamos expectando un crecimiento de la economía, aunque no se sabe para qué sirve finalmente. Solo es nos recuerda una mención como ya el dicho famoso del Club de Roma, ¿no? Este crecimiento tiene algunas limitaciones y ahora nosotros todos estamos muy conscientes de estas limitaciones. Hasta aquí, gracias. Perfecto, Lasse. Hay una pregunta que hace María Carrizosa por vía del chat a Lorena, dado que por ser anfitriona no puede participar en la parte de preguntas, que le interesó mucho el comentario que hizo Lorena sobre Blade Runner y Teotihuacán, que si tendría algo más que agregar por el momento. Bueno, no sé en realidad hasta qué punto esto sea interesante para el resto de la gente, pero bueno, creo que a todo el mundo le pasa con sus investigaciones que llega un momento en el que creen que lo ven todo en todas partes. No se sabe si es paranoia o qué, pero solo me gustaría como acotar cómo hay muchísimos, digamos, visualizaciones, pero también en términos de estética, de conocimientos indígenas que ya están incorporados en las cosas que sabemos, solo que no lo percatamos. Entonces, digamos, dentro de esta propuesta de hacer una arqueología del saber sería, no sé si exactamente sería el término de colorizar lo que sabemos, de cómo creemos que sabemos, pero muchas cosas que asumimos como occidentales o como que fue una invención del siglo XIX o del siglo XX, en realidad tienen referencias que remiten a otras cosas. Eso nos lleva en una cosa quizá un poco excesiva de rastrear los orígenes de todo, que tampoco es la propuesta que quiero hacer hoy,
pero digamos, cómo tomar dentro de esta serie de elementos o de grandes obras que tomamos, por ejemplo, si tomamos Metrópolis, ¿no? Como una gran obra fílmica, etcétera, y empezamos a rastrear qué elementos de indígenas americanos hay en esa película, encontraremos varios, ¿no? En cuestiones de estética, etcétera. Entonces, digamos, sería solo como empezar a notar este tipo de elementos de otros tiempos y de otros espacios dentro de cosas que asumimos como absolutamente occidentales y que no son. Entonces, no sé. Bien, finalizo entonces con un último comentario que hace Pablo Mastropascua y con eso terminaríamos por ahora, dado que ya estamos pasados 5 minutos y como dije, no nos pasaremos más de 10. Me interesaría saber la opinión de los ponentes, está dirigido a todos, del rol de las utopías urbanas a partir de Moro, cuando se trasladaron a América como futuros pensados desde la centralidad o desde visiones de utopías americanas. ¿Algún comentario? Stefan. Sí, muchas gracias, muy buena pregunta y en realidad nuestro Colegio Internacional de Graduados es un proyecto interdisciplinario, no solo contiene historiadores, sino también la literatura, ciencias culturales, estudios culturales, ciencias sociales y todo eso. Y en esos proyectos hay varios que trabajan sobre las utopías, también las distopías, ¿no? del espacio urbano y se combinan muy bien con el pensamiento de Tomás Moro. Y yo creo que en ese sentido tenemos que esperar un poco para nuestro próximo encuentro, donde queremos exactamente presentar este tipo de investigaciones y discutir un poco más sobre estos elementos utópicos y distópicos. Muchas gracias. José Francisco. No, Juan Manuel, perdón, fue un error de dedo. Disculpa. Oh, ok. Pero veo que Martín Groisman quiere también intervenir. Sí, Margarita también. Adelante, Margarita, después voy yo. El micrófono. Quiero hacer un brevísimo comentario. Creo que el tema de la protección del patrimonio, de la monumentalización, etcétera, lo que ponen también en la mesa de discusión es de quién se está hablando, quiénes están imaginando esos futuros, para quiénes y por qué. Es decir, todo el nacionalismo cultural del centenario, por ejemplo, argentino, estaba claramente elaborado desde una élite. Los congresos de americanistas también son señores que pertenecen, digamos, al establishment de una u otra manera, aunque hay voces discordantes. Pero me parece que es importante reflexionar bien ese futuro que se imagina a través de que quede para el futuro un monumento o piezas de museo o patrimonio arquitectónico urbano. Me parece que es importante reflexionar que sobre el futuro hay muchos futuros, y está el futuro elaborado por distintos niveles de la sociedad, y tenemos que ser conscientes de quiénes lo elaboran, para qué y cómo. Porque, por ejemplo, son distintos el futuro es un campo de disputa claramente, y cuando estamos hablando de estos congresistas, estamos hablando de alguna manera de lo que ellos interpretan que vale la pena del pasado, y está muy bien que se hayan dedicado a las cuestiones prehispánicas, pero no podemos dejar de ser conscientes de quién lo formula, para quién, y si son integradores, o si son o tienen por objeto la permanencia de un grupo. Y ahí paro. ¿Puedo comentar algo, Juan? Claro que sí, Martín. Bien. No, quería retomar mínimamente el concepto que se ha discutido de lo cíclico a partir del ejemplo de Lorena, asociar el escenario de Blade Runner con la pirámide de Teotihuacán,
y también Lasse también ha comentado esta idea de lo cíclico como parte de nuestra vida. Hay como una mirada evolucionista, pero en el sentido de un evolucionismo optimista, por llamarlo de alguna manera, donde se supone que la humanidad va creciendo en el paso del tiempo, evolucionando hacia mejor, para mejor, y la historia está plagada de ejemplos donde hay avances y hay retrocesos. No hay un crecimiento lineal y un mejoramiento de las sociedades, sino que hay momentos de mejor o peores, ¿no? En el caso de los pueblos originarios, tanto los incas como los aztecas eran imperios que dominaban a otros pueblos, no había digamos, un reparto ecualitativo de los bienes, sino que había una estratificación y había una dominación, que fue lo que aprovecharon los pueblos españoles, el pueblo español, para dominar y conquistar todo ese territorio, ¿no? Entonces me parece que las miradas hacia el futuro, como decía Margarita, hay muchos futuros, pero yo digo también hay muchos pasados y muchos presentes, hay una multiplicidad de escenarios, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, y depende justamente de la posición que cada uno toma y desde dónde se para analizar, qué es lo que le da sentido a esa mirada hacia el pasado o hacia el futuro. Bueno, muy bien. Desafortunadamente llegamos al final del tiempo. No queremos extender esto más porque no queremos abusar del tiempo de todos ustedes. Así que muchas gracias a Stefan, a Paco, a Lorena, a Lasse, a Margarita y a Martín. Ha sido, yo creo que un evento muy, muy estimulante y se abren una cantidad de posibilidades de conversación y de discusión, y esperamos seguir conversando con el grupo de temporalidades del futuro claramente por mucho más tiempo. Los invito nuevamente a que conozcan el museo y a que conozcan la página del programa. Claramente el museo no solamente tiene imaginaciones de futuros hacia el 2084, sino que también estamos generando una colección de futuros del pasado en ese mismo museo, precisamente por este traslape de pasado, presente y futuro. Así que muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado y nos veremos en un evento posterior. Hasta luego.